Cuenta una vieja leyenda romana de un joven llamado Fortunato, quien poseía una bolsa mágica que contenía una sola moneda de oro, la cual se renovaba milagrosamente cada vez que la sacaba y gastaba, porque la moneda tenía la rara virtud de volver siempre a la bolsa. La Santa Biblia es similar, pues al abrir sus páginas nos enriquecemos por sus enseñanzas, la cerramos y cuando volvemos a abrirla encontramos la misma riqueza. La Biblia siempre tiene tesoros incalculables de consejo y orientación. Con la bendición de Dios nos volvemos a encontrar. En la lección anterior, en la lección 1, iniciamos el estudio de este maravilloso curso, La Fe de Jesús. Y estudiamos juntos quién es Dios, cuál es su naturaleza. El día de hoy nuestro tema es la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre sí misma? ¿Dónde está el valor de la Biblia? ¿Quién reveló la Santa Escritura? ¿Qué nos dice Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16? Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Es bueno que reflexionemos un poco. Cuando Pablo dice toda la Escritura es inspirada por Dios, nos está hablando que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde Génesis 1, Apocalipsis 22, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y todavía tengamos en cuenta que en los tiempos de Pablo, toda la Escritura era todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ese es el valor que Pablo le da a las Escrituras. Entonces, siempre que estudiemos la Biblia, tengamos presente esta verdad. Toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Entonces, a la pregunta de quién reveló la Santa Escritura, dice Segunda de Timoteo 3:16, que fue Dios. ¿Quiénes recibieron la revelación? Dios la inspiró, pero ¿quién o quiénes la recibieron? Hebreos 1:1. ¿Qué nos dice? ¿Qué leemos en Hebreos 1:1? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habló a los padres por los profetas, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes utilizó Dios para canalizar este mensaje a su pueblo, para llevar a su pueblo? Dice Hebreos 1:1 que a los profetas, a los hombres y mujeres llamados, elegidos por Él. Seguimos acerca de la fuente de orientación y soluciones. ¿Cuál es la utilidad de la Biblia? Ya sabemos que es inspirada, ya sabemos que fue escrita por hombres y mujeres elegidos por Él, pero ¿para qué sirve la Escritura? Primero dice: ¿a qué se compara la Santa Biblia? Salmo 119:105 dice que la Biblia es una lámpara. ¿Ve? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué sucede si tú quieres caminar cuando todo está oscuro? Con seguridad que vas a tropezar, con seguridad que te vas a golpear y hasta te puedes lastimar según dónde estás. Entonces la Biblia compara, ¿no? Se compara a sí mismo como una lámpara. Eso dice Salmos. Entonces sirve para alumbrarnos, para mostrarnos qué camino seguir, para mostrarnos qué
qué decisiones tomar. A la pregunta ¿a qué se compara la Santa Biblia? Responde Salmo 119, 105, a una lámpara. ¿Qué beneficio reporta leer la Santa Biblia? ¿Cuál es ese beneficio que nos trae? ¿Para qué dedicarle tiempo al estudio de la Biblia? ¿Verdad? Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Volvemos a Segunda de Timoteo. Nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Miren esta primera afirmación, este primer beneficio de estudiar las escrituras. Nos pueden hacer sabios para la salvación, o sea, nos van a dar conocimiento, nos van a dar discernimiento. Luego, ya el versículo que hemos leído, el 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ha sido inspirada ¿para qué? Porque a nosotros nos es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Miren ese gran beneficio. Y termina el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hombres de bien, hombres que contribuyan en la sociedad para dignificarla, para convertir la sociedad en una sociedad donde se viva en armonía y en paz. Estos son los beneficios, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio reporta leer la Santa Biblia? Según 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Primer beneficio, nos hace sabio para la salvación. Hay gente que se pregunta, hay tantas religiones, ¿cuál es la verdadera? Pues la respuesta está en la Biblia. Lee la Biblia te va a hacer sabio para la salvación y te va a mostrar el camino. Porque es una lámpara, te va a decir cuál es esa iglesia, la iglesia de Dios. Siguiente pregunta. ¿Qué bendiciones da la Santa Biblia? Ya vimos los beneficios, ahora vamos a ver cuál es la bendición. ¿Qué nos dice Romanos 15, 4? Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Verdad? Si hay algo que la gente quisiera tener es esperanza. Lo que diferencia la vida entre una persona y otra es la esperanza. Y Pablo vuelve a hacer hincapié en que lo que se escribió antes, o sea, todo el Antiguo Testamento, se escribió ¿para qué? Para nuestra enseñanza. A fin de que por la paciencia y la consolación, dice, ¿no? Por la paciencia, el saber esperar, ¿no? Como leímos ayer, pacientemente esperé a Jehová. Que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay esperanza. Y la esperanza, la mayor esperanza que necesitamos tener es frente al drama de la muerte. Cuando nos vemos frente a la muerte, muchos temblamos, tenemos miedo porque creemos que eso es el final. Pero nuestra gran esperanza es que los muertos en Cristo resucitarán. Pregunta 6. ¿Cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo? Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. La palabra de Dios va a permanecer para siempre. Dicen los registros que aproximadamente 1500 años antes de Cristo se empezó a escribir, ¿no? Moisés más o menos lo hizo. Pero muchos han intentado destruirla, muchos han intentado
desaparecer la Biblia, pero la Biblia es uno de los libros más leídos en todo el mundo, porque va a permanecer para siempre. Bien, resumamos lo que hemos estudiado hasta aquí, porque con todo lo que sabemos hay que hacer algo. Primero, la Biblia ha sido revelado por Dios. Segundo, los profetas fueron los instrumentos elegidos por Dios para que esas escrituras nos lleguen a nosotros. Luego, la Biblia es una lámpara, ¿verdad? Se compara como una lámpara que nos va a guiar por dónde ir, qué decisiones tomar, qué beneficios nos trae leer la Biblia. Lo más importante, mira aquí los beneficios, porque lo demás también es importante, es que nos hace sabio para la salvación. A esa gran pregunta de ¿cuál es la religión verdadera? Pues la Biblia nos va a mostrar cuál es esa religión verdadera, porque nos hace sabios para ser salvos. Las bendiciones, la bendición mayor es que nos da esperanza, le da color, le da calor a nuestra vida. Y las escrituras van a durar por siempre. Entonces, ante esta verdad, ¿qué debo hacer? Porque hay que tomar decisiones, ¿verdad? ¿Qué hago con todo esto? Dice Isaías 17:19, y lo tendrán consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es conseguir una Biblia, tener esa Biblia y leerla todos los días, todos los días. Tenemos que leer la Biblia todos los días. La única manera de transformarnos, la única manera de experimentar los cambios en nuestra vida es por medio del estudio de la Biblia y la aplicación de sus verdades, ser oidores y hacedores de su palabra. Pero este es un requisito clave y primordial. Dice, leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Dios, para que aprenda a conocer a Dios. ¿Para qué? Para guardar todas las palabras de las leyes, los estatutos de Dios. Y lo más importante, para ponerlos por obra. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, hay que conseguir una Biblia. Segundo, hay que estudiar, meditar todos los días y aplicarlo a nuestra experiencia personal. ¿Qué más? ¿Qué hay que hacer? Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Entonces, ¿qué otra cosa tengo que hacer? Hay que escudriñar. Escudriñar quiere decir escarbar. Hay que escarbar las escrituras, ¿no? Podemos comparar también esto de escudriñar con alimentarnos, con comer, con masticar correctamente, masticar bien para que el alimento pueda ser beneficioso para nosotros. Entonces, el escudriñar es encontrar el mensaje de Dios en esa porción que estoy leyendo para mí y una vez encontrado, aplicarlo, ¿no? Entonces, escudriñar las escrituras, hay que estudiar, hay que comparar una versión con otra versión, con otra versión. Si nosotros estudiamos 2, 3, 4 versiones, se nos va a aclarar mejor el pasaje bíblico, porque a veces leemos una versión y no nos resulta entender qué dice esto, pero si leemos 2, 3, 4 versiones, vamos a poder entender el mensaje. ¿Qué debo hacer? Hay que escudriñar la Biblia. Versículo 16, ¿no? Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aceptarla con gozo, con alegría, hay que comer la palabra de Dios.
Como decíamos hace un momento, hay que masticarlo bien de tal modo que al ingerirlo nos alimente, nos fortalezca. Hay mucha gente que dice, yo quiero que mi fe crezca. ¿Cómo va a crecer? Por medio de las Escrituras. Hay que leer las Escrituras. Se va a fortalecer nuestra fe. Nos va a preparar para hacer frente a las tribulaciones, a las pruebas, a las tentaciones. Zacarías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Pero lo interesante dice que me fue por gozo y por alegría. Comer las Escrituras, entender las Escrituras, aplicar las Escrituras a nuestra vida nos va a producir gozo y alegría, a pesar de que las cosas puedan estar yendo mal en nuestro día a día. ¿Qué nos dice Apocalipsis 1:3? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué más hay que hacer con la Biblia? Dice, hay que leer, hay que oír y hay que guardar, o sea, aplicar. En la Biblia se repite mucho esta fórmula, oidor y hacedor. Oyes, haces, aprendes, lo practicas. Es una constante, es una constante. Mira, esto hay que hacer siempre. La Biblia no es un libro más, es un libro que tiene la capacidad de transformarte, tiene la capacidad de hacerte sabio para la salvación, tiene capacidad de convertirte en hombre o mujer de bien, pero para eso hay que ponerlo en práctica. Para eso hay que incorporarlo a nuestro estilo de vida. Entonces, 4 cosas que tenemos que hacer. Hay que tener la Biblia y leerla todos los días. Hay que escudriñarla con mucha dedicación. Hay que aceptarla y alegrarnos y gozarnos de su palabra, de su mensaje. Hay que practicar las Escrituras. Ya sé qué es la Biblia, cómo llegó a mí. ¿Y ahora qué hago? Hay que tomar la decisión. Recuerda, las decisiones son de valientes. Las decisiones son solamente tomadas por aquellos que quieren trascender en el tiempo. Entonces, mi resolución, tu resolución debiera ser: creo que la Santa Biblia es inspirada por Dios. La acepto como regla de fe. Prometo leerla diariamente. Esta resolución hazlo con mucha oración, con mucha dedicación, con mucho compromiso. Creo que la Santa Biblia es inspirada por Dios. Así lo dice su palabra. Debes aceptarlo por fe y sobre todo debes leerla diariamente. ¿Quieres tomar esta decisión? ¿Quieres decirle, Señor, te prometo, Dios, que a partir de ahora voy a leer la Biblia todos los días? Hazlo y verás las grandes bendiciones que vendrán a tu vida. Bien, tras haber estudiado esta lección, si aún no has estudiado la primera, te invito a visitar la primera lección. Y el día de mañana continuaremos con la lección número 3. Que Dios te bendiga. Amén.